buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Les damos una vez más la bienvenida este día martes a su programa La Verdad que te hace libre. Recordamos lo que dice la Biblia en Juan 8:32, cuando Jesús le dijo a aquellos que habían creído en él, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese mensaje, este versículo no solamente es para aquellos que no conocen el Evangelio y no tienen salvación, pero también es para aquellos que hemos creído en Dios, que hemos creído en la verdad del Evangelio, que hemos venido a Cristo por fe. Y recordamos, hermanos, que hay mucha verdad en la palabra de Dios que tenemos que descubrir, y es una verdad que nos puede hacer libres. Les invitamos a cada martes a escucharnos en este programa La Verdad que te hace libre, hermanos. Y bueno, pues les recordamos que el hermano Alfredo Uc les manda saludos desde Tailandia, y es un gusto cada vez que nos sintonizamos con ustedes, el poder hacer un tiempo, hermanos, y poder compartir con ustedes un tiempo de la palabra de Dios. Y hermano, gracias por sintonizarnos, gracias por tomar su tiempo de escucharnos, ¿verdad? Y estar en sintonía con nosotros. Les invitamos a que nos manden un saludo, hermanos. Si usted quiere escribirnos un mensaje, mandarnos un saludo, hermanos, será de mucha bendición para nosotros saber quién nos está viendo y saber desde dónde nos está viendo. Si usted quiere escribirnos cuál es su nombre, desde dónde nos escucha, o si quiere mandar un saludo, alguna pregunta, hermanos. Y bueno, pues mayormente el día de hoy tenemos un invitado especial, y hermanos, les invitamos a que se quede con nosotros y usted pueda tomar el tiempo para escuchar el tema de hoy de nuestro invitado especial. Pues bueno, hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Joel Sánchez. El hermano Joel Sánchez, él es misionero, hermanos, y bueno, gracias a Dios que él está aquí con nosotros. Y bueno, hermano Joel, quisiéramos que mandes un saludo, hermanos, y que te introduzcas a ti mismo, por favor, hermano. Claro que sí. ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Es un placer saludarles. Soy el hermano Joel Sánchez de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda, y somos la familia Sánchez Arriaga, trabajando aquí en Tailandia en equipo con el hermano Uc. Y ha sido una tremenda bendición el compartir estos meses con la familia Uc, y nuestra familia hemos aprendido muchas cosas aquí en este lugar. Ok, hermano, qué bendición. Y bueno, el hermano Joel ha sido de mucha bendición. Empezamos el primer día que tuvimos el servicio en iglesia, la primera vez que tuvimos el servicio para empezar la iglesia. Bueno, el hermano Joel estaba aquí y empezamos las familias juntos. Y bueno, ha sido de mucha bendición. Hermano Joel, si puedes decirnos a tu familia, ¿eres casado, eres soltero, hermano? El nombre de tu esposa y de tus niños, hermano, para que un poco la gente que escuche pueda conocer un poquito más de ustedes. Claro que sí. Pues yo soy Joel Sánchez, mi esposa es Cecilia Arriaga, y tengo dos pequeños, uno de 3 años que se llama Joel Eduardo Jr., y bueno, el bebé de la casa, Ezra, que si Dios nos permite, el día de mañana estará cumpliendo sus 2 años. Amén, hermano. Pues ya sabes, si quiere mandar un regalito hasta Tailandia, hermanos, envíos express, puede hacer los envíos. Y bueno, hermanos, pues hermano Joel está aquí con nosotros. Le invitamos al programa en esta mañana, en esta noche aquí en Tailandia. Tenemos pues la bendición de estar del otro lado del mundo juntos, 2 familias mexicanas, misioneras, del otro lado del mundo, en la ventana 1040, sirviendo al Señor, en un país, como usted sabe, hermanos, un país donde no hay mucho evangelio, donde mucha gente desconoce. Hermano Joel, no sé si cuando recuerdas muchas historias tal vez, o veces que hemos salido de evangelismo, ¿verdad? Hermano Joel y yo hemos encontrado, ¿verdad? Mucha escasez de conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Personas que han escuchado el nombre de Jesús, pero pues solamente saben el nombre. Algunos de ellos nunca han visto una Biblia en toda su vida, nunca han escuchado un versículo de la palabra de Dios. Y bueno, el tema de hoy, hermanos, precisamente es respecto a esto, a misiones. Y bueno, queremos comentarles que hermano Joel, ¿verdad? Queremos hacerle unas preguntas el día de hermano Joel, con respecto a la obra misionera, ¿verdad? El hermano Joel, así como otros misioneros, muchos misioneros que yo conozco, ha pasado por una situación como misionero, ¿verdad? Que tal vez no es una situación esperada, ¿verdad? Que tal vez cosas, como sabemos, hermanos, como hijos de Dios, pasamos por cosas en la vida, hermanos, que cambian nuestro rumbo. Y bueno, pues queremos hablar acerca de ese tema el día de hoy. Y bueno, queremos hacer unas preguntas al hermano Joel. Hermano Joel, hace varios años empezaste a visitar iglesias, hermano, ¿verdad?
Y bueno, cuéntanos un poquito, hermano, ¿cómo te fue en el trayecto de tu diputación hasta el tiempo en que Dios te permitió conocer al lugar donde tú ibas a llegar, que es aquí en Tailandia, hermano? Wow, bueno, pues primeramente yo fui salvo el año 2008, un 14 de enero del 2008 yo fui salvo, y pues bueno, yo de toda mi vida he ido a la iglesia. Desde los 2 años me congrego en la iglesia de Bethesda, pero yo no fui salvo sino hasta los 18 años. Y la verdad que fue algo bien impresionante, porque a pesar de que yo asistí a la iglesia, tenía una vida muy, 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 muy tremenda. Si hay alguien por ahí que me conoce, pues podrá dar fe de que no era la blanca palomita. De hecho, doy gracias a Dios por esa ocasión que mi papá me puso a leer la Biblia antes de salir a jugar fútbol, y pues gracias a Dios le pude leer un versículo de la Biblia, tocó mi corazón y me hinqué y recibí al Señor como mi Salvador, y hubo un cambio radical en mi vida. Ese mismo momento que yo le entregué mi vida al Señor, dejé de maldecir, dejé de fumar, me alejé de mis amistades, porque hubo un cambio radical en mi vida. Eso fue en enero. Para el mes de marzo, abril, yo asistí a un campamento juvenil, y pues bueno, estando ahí en ese campamento juvenil, el pastor Javier Garza, que está en Fort Worth, Texas, él fue a predicar, el yerno del pastor en aquel tiempo, el pastor Daniel Jones, fue a predicar el campamento, y él todavía recuerdo el mensaje, que tenemos 3 semillas para sembrar. Una de ellas es nuestra vida. Si nosotros la sembramos, la podemos sembrar para bien o la podemos sembrar para mal. Y también la semilla del tiempo. Puedes sembrar la semilla de tu tiempo para Dios o para las cosas humanas. Y pues bueno, Dios tocó mi corazón y yo en ese momento decidí sembrar mi vida para el Señor. Tomé una decisión de ser llamado al ministerio, y pues bueno, después de cierto tiempo estudié el Instituto Bíblico, y así se fueron desarrollando las cosas. Yo fui al Instituto Bíblico, después de eso comencé a trabajar ahí en diferentes áreas en la iglesia, hasta ser conserje, hasta ser maestro de escuela dominical, diferentes actividades, y Dios me llamó a Japón. La verdad es que nadie creía en mí cuando yo dije en mi familia. La mayoría de mis tíos de la parte materna de mi familia son pastores. Cuando les dije que Dios me había llamado al ministerio y a Japón, pues la verdad es que no apostaban un centavo por el testimonio que yo tenía en el tiempo pasado. Y gracias a Dios empecé a prepararme no solamente en el Instituto Bíblico, también invertí tiempo en el lenguaje, así que cuando terminé el Instituto Bíblico, yo ya hablaba un porcentaje de japonés. Había hecho un examen a nivel mundial que se llama N5, que es más o menos como el que acabas de presentar tú aquí en Tailandia, exactamente lo mismo, para saber en qué nivel estás, y pues lo pasé con buen grado en aquel tiempo. Y pues bueno, empezamos nuestra diputación. Empecé mi primer año soltero, estaba comprometido con mi esposa, y pues bueno, ese año casi fue nulo, porque la mayoría de los pastores no me querían sostener porque estaba soltero. Me casé y doy gracias a Dios que después de eso duramos 3 años y medio visitando iglesias. Es decir, hicimos 4 años y medio de diputación, y después de todo Dios cambió y movió las cosas de ir a Japón a traernos para acá. Fue algo maravilloso, fue algo que no nos esperábamos, y era algo que estuvo todo un proceso para que realmente pudiéramos aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ok, hermano Joel, pues bueno, entendemos que muchas veces las cosas que suceden en la vida, son cosas que Dios nos permite pasar por un propósito, ¿verdad? Y entendemos que el llamado de Dios, pues, es con un propósito. Bueno, hermano Joel, entendemos, ¿verdad?, el concepto de qué es un misionero. A ver, hermano, ¿nos puedes un poquito dar un pequeño explicación de qué es un misionero? Claro. Pues primero que todo debemos entender que la palabra misionero no aparece en la Biblia. Es una palabra que se acuña en mucho tiempo después. Y para ser sincero, los primeros que fueron misioneros fue de la Iglesia Católica. Ahora, no por eso estoy diciendo que está mal, ni mucho menos. Soy misionero, tú eres misionero. Solamente que la palabra misionero en sí no aparece en la Biblia, pero el concepto de misionero es una persona salva que es miembro de una iglesia y que ofrenda su vida al Señor para predicar el evangelio que él ha recibido a personas que no lo han recibido. Es decir, una persona que tiene el evangelio y lo quiere dar a otra persona. Eso es lo que básicamente es un misionero.
Ok, hermano, gracias. Y bueno, entendemos, ¿verdad? Hablamos de la obra misionera mundial, del evangelismo mundial. Y bueno, hermano, pues, queremos hacerte algunas preguntas con respecto a la obra misionera. Por ejemplo, recordamos al apóstol Pablo, entendemos y hablamos del apóstol Pablo como un misionero, ¿verdad? Como un verdadero misionero. Y lo tenemos como un ejemplo de misionero, y para nosotros es como un icono, para todo cristiano, ¿verdad? Que él fue un gran misionero. Pero vemos, el patrón de lo que Pablo hacía. Pablo no fue misionero a un solo país, y no fue misionero a una sola raza. Pero Pablo fue misionero a muchas razas y a muchos países. Ahora, eso sabemos que no le quita el título de misionero, hermano, o le quitará o no, y eso hoy en día es un poco diferente. Ahora, ¿qué opinas tú, hermano Joel, a respecto acerca de esto? Bueno, antes que todo, sí, es verdad que el apóstol Pablo es el misionero más reconocido, aunque se habla que Abraham fue uno de los primeros misioneros, Cristo también fue el más grande misionero, ya que dejó el cielo y vino a esta tierra. Y pues bueno, después de nuestro Señor Jesucristo está Pablo. Pero siendo sinceros, hermano, la verdad es que Pablo, si fuera misionero en estos tiempos, Pablo no pudiera ser misionero o no sería un buen misionero para estos tiempos, ya que como tú mencionas, él no estuvo en un solo país, estuvo para ser exacto, en 16 diferentes lugares. Un pastor que escuche esto, pues bueno, rápidamente cuestionaría la veracidad de su llamado y se pondría a preguntarse y cuestionaría y diría, bueno, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Será que Dios sí lo llamó o no lo llamó? ¿Será que realmente tiene el llamado de Dios? ¿Está jugando? ¿Va? ¿Viene? Y pues bueno, no nada más eso, vemos las complicaciones que tenía, porque la Biblia nos enseña que en la iglesia de Corinto había problemas de inmoralidad. En Éfeso tenía problemas de judaizantes y tenía problemas de diferentes cosas y que no, cualquier pastor diría, no, yo no me meto en esos problemas porque aparte de que está sobre muchos lugares, es una autoridad muy grande, se va a creer como el Papa, por así decirlo, y no solamente eso, sino que pues es un hombre que predica bastante fuerte, no congenia con la mayoría de los demás. Y pues bueno, eso es algo increíble, que lo tomamos como modelo, pero a la vez rechazamos lo que él realmente hizo. Para ser exacto, quisiera mencionar los lugares donde él estuvo. Estuvo en Corinto, en Tesalónica, en Efeso, Colosas, Salamani, que es Chipre, Pafos al sur de Chipre, en Pergue, que es una parte de Panfilia, Antioquía, de Siria, de Pisidia, en Iconio, Listra, Derbe, Panfilia, Atalía, Filipos, Macedonia, y circunstancialmente estuvo en la isla de Malta. Qué curioso, hermano Joel, cómo el concepto de misionero ha cambiado, ¿no? Cómo el concepto del trabajo, más bien, ¿verdad? Del trabajo de alguien que predica el evangelio alrededor del mundo ha cambiado, ¿verdad? Ahora podríamos decir que se nos requeriría, quédate en un lugar, porque si tú cambias, pues parece que no estás seguro de lo que Dios tiene para ti. Pero vemos al apóstol Pablo en muchos lugares, ¿verdad? Que lo que hoy en día a lo mejor para alguien sería, este misionero no sabe lo que quiere, ¿verdad? Así es. No sé si lo quiere, pero mira, hermanos, que entendiendo esto, ¿verdad? Que el modelo del servicio al Señor en la obra misionera mundial no lo define el hombre, ni un grupo religioso, ¿verdad? Ni un grupo cristiano, pero lo define la palabra de Dios. Entonces, hermano Joel, me surge una pregunta. Para ti, hermano Joel, entonces, ¿qué es un llamamiento entonces? Vemos lo que Pablo hizo, lo que hoy en día un misionero hace, entonces, pero en general, hermano Joel, ¿qué es un llamamiento? Mira, tengo que confesar que este es un tema bastante difícil de afrontar porque hay un estereotipo de lo que es el llamado al ministerio. Yo no quisiera que fueran malinterpretadas mis palabras, pero sí quiero ser muy enfático en esto. Muchas veces creemos que existen solamente dos tipos de llamados. Uno es al pastorado y el otro es al campo misionero. Ahora, no estamos muy errados en esa idea, pero realmente un llamado puede ser un llamado es aquella persona que está dispuesto a darle su vida por completo al Señor. No necesita ser pastor, no necesita ser misionero para tener un llamado específico. La semana pasada nosotros tuvimos en la iglesia, si recuerdas, a un hermano que tiene una pasión increíble para alcanzar a los mormones. En mi jurisprudencia mexicana, un llamado a los mormones no existe.
Pero este hermano tiene una pasión, viaja por el mundo, él financia sus vuelos, él hace lo que puede porque él ama a los mormones y él quiere sacar a los mormones de la mentira. Entonces, el llamado es entregarle tu vida por completo al Señor y que te use donde quiera que Él quiera. De hecho, una de las palabras interesantes cuando el apóstol Pablo tuvo su conversión y tuvo su llamamiento al mismo tiempo, fue que le dijo, las palabras que le dijo Pablo a nuestro Señor Jesucristo es, ¿qué quieres que yo haga? Eso es interesantísimo y una cuestión que cada uno de nosotros como ministros debemos de decirle al Señor día a día, mes a mes, año con año, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces nos sentimos presionados por un sistema modular donde tienes que encajar en un punto y eso es bien complicado porque llega la frustración cuando no puedes cumplir esos requisitos. Exactamente. Y de lo que se tiene que asegurar uno es de que Dios lo llamó, el lugar definitivamente lo va a decir Dios, te lo va a poner en tu momento, te lo va a poner en su hora y te va a llevar a donde Él quiere. Sí, ahorita estoy pensando, hermano Joel, en un ejemplo de en la Biblia, cuando Dios llama, le pide a Abraham, ¿verdad? Que él sacrifique a Isaac. Ahora, la pregunta era, ¿Dios quería que lo hiciera o no? Al final de todo, Dios no dejó a Abraham hacerlo, pero Dios se lo pidió. Ahora, vemos, no es como que Dios diciendo, bueno, sí, luego no. No es como que Abraham dijo, bueno, lo prometo, pero luego no lo hago. Simplemente es, yo puedo pensar, hermano Joel, que tal vez muchas veces Dios nos pide cosas para probar nuestra fe, a ver a qué estamos dispuestos y a ver si estamos listos para lo que Él nos pide, pero muchas veces no logramos realizar eso. Yo recuerdo, tengo muchos conocidos que tienen un alma misionera, un corazón misionero y que quisieran, yo estoy seguro que quisieran estar en el campo misionero, pero tristemente ellos no pueden estar, y digo tristemente porque está en su corazón de ellos y nunca lo lograron y tal vez nunca lograrán estar en el campo misionero. Personas que tienen un corazón, estoy pensando ahorita en una persona, en una hermana, que tiene un corazón por un país al cual tal vez no irá y tal vez no podrá ir, pero está en su corazón. Ahora, siente un llamado, pero que no lo puede realizar. Entonces, una es la pregunta, ¿por qué a veces podríamos sentir un llamado, ¿verdad?, a un lugar y Dios nos manda a otro, o por qué no podemos realizar ese llamado? Eso es muy importante, ese proceso yo lo viví, toda mi vida de entrenamiento ministerial, por así decirlo, fue enfocada a Japón. Y pues bueno, documentales, me aprendí la capital del norte, capital del sur, la capital del centro, me aprendí los nombres, aprendí a hablar japonés, aprendí a hablar, escribir, leer, le echaba muchas ganas y cuando yo fui a Japón, porque fui a mi viaje de reconocimiento a Japón, me di cuenta que podía hablar más de lo que yo pensaba que podía y yo decía, Dios me está abriendo puertas, había un hermano que nos iba a ayudar con nuestros papeles, etcétera. Yo decía, ya, estoy en Japón dentro de tanto tiempo y pues simple y sencillamente no se dio. Ahora, quisiera aclarar esto, no se dio, no estoy responsabilizando a nadie, solamente quiero hablar de un punto muy importante que nosotros olvidamos en nuestras vidas, que es un concepto muy importante que es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios no te va a preguntar qué es lo que quieres que Él haga. Dios va a obrar por su propia soberanía. Ser soberano es actuar conforme a lo que tú quieres, no conforme a tus placeres, pero actuar conforme a lo que es mejor para. Hay un tema muy interesante ahorita en México, de la soberanía de México. Si Estados Unidos quiere entrar a México y combatir al narcotráfico, no porque se daña la soberanía. Bueno, es exactamente lo mismo con Dios. Yo no puedo decirle qué hacer a Dios con mi vida, porque yo estaría atacando la soberanía de Dios. Nosotros creemos en un Dios soberano y Él en cualquier momento, como Abraham, le dice, este es tu hijo de la promesa, y luego después le dice, sacrifícalo. Y Dios no lo detuvo en el monte, Dios no lo detuvo poniendo la leña, Dios no lo detuvo hasta que alzó el puñal, dice la Biblia, que iba a cometer contra él. Dios mandó un ángel y lo detuvo. Definitivamente fue muy parecido a lo que nos pasó a nosotros, ya que dimos todos los pasos necesarios para llegar. Simple y sencillamente Dios
tornó las cosas para que no se lograra. Ahora, por no entender la soberanía de Dios, vino frustración muy grande a nuestra vida. En mi caso personal, me frustré porque pues venir a Tailandia es otro idioma, es otra cultura. Quiero decirles que yo a Tailandia literalmente me vine por fe, porque ni un documental, ni siquiera había visto cómo se escribía. Es más, no sabía dónde estaba ubicado, porque toda mi esperanza y todas mis ganas, toda mi amor estaba en Japón. Y cuando Dios me abre la puerta para venir para acá, para mí fue no nada más un shock cultural de México, sino que ahora comparaba Tailandia y Japón. Después hubo una frustración cuando empecé a estudiar el tailandés, todo lo comparaba con el japonés, y mi esposa llegó al punto de decirme, hey, no estamos en Japón, estamos en Tailandia y hay que aprender a vivir así. Y eso solamente por pensar. Y ¿sabes qué, hermano? Una cosa bien importante es el qué dirán. Hermano, eso te traumatiza wow. Yo llamé a diferentes pastores para decirles de mi caso, pastores que amo, y respeto, y siempre que necesito un consejo les llamo, y me decían, hermano, pues piénsalo bien, porque no es muy serio lo que estás tratando de hacer. Te vamos a seguir apoyando porque te conocemos y porque te amamos, pero no es muy serio lo que estás haciendo. Vas a perder credibilidad. ¿Y cómo les haces pensar? ¿Y cómo les haces saber que no soy yo el que maneja mi vida, sino el que gobierna mi vida es Dios? Y eso es bien interesante, que creemos que Dios maneja todo, pero cuando pasa algo que no está planeado, decimos, es problema de Él, y no decimos, Dios lo manejó de esa forma. Y bueno, es bien interesante que ignoramos la soberanía de Dios y realmente causa muchos conflictos. Yo llevo aquí ya, son 9, 10 meses, y la verdad que yo dije el domingo a la iglesia, cuando yo llegué no quería comer, no quería hablar, no quería despertar, no quería salir, no quería nada, porque tenía una decepción dentro de mí. Y ahora he llegado a amar este país, he llegado a encariñarme con la gente de la iglesia, he aprendido a comer comida tailandesa, muy rica por cierto, se los recomiendo, pero la original. Pero Dios te da la gracia para poder aceptar su voluntad. Una de las cosas interesantes es que la voluntad de Dios no se busca, la voluntad de Dios se discierne. La voluntad de Dios no son las llaves. ¿Dónde las dejé? A ver, déjame la busco. No, tengo que discernir qué es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces es algo que quería apuntar yo en este momento. Es muy tremendo, hermano Joel, lo que nos está comentando, y hermanos que nos escuchan. Esto no nada más puede aplicar para un misionero, para alguien que lleva el evangelio a otra parte del mundo, pero eso puede aplicar, hermano, para cualquiera de ustedes que nos esté escuchando. Tal vez usted ha hecho planes para algo, ya usted ha estado seguro que Dios quería eso, usted estaba seguro que era la voluntad de Dios, y me refiero a todas las áreas. A lo mejor una relación con una persona, a punto de casarse con alguien, y usted estaba seguro que era la voluntad de Dios. A lo mejor un negocio que usted estaba por abrir y usted hizo toda su inversión y usted puso su todo, y usted estaba prometiendo al Señor, yo voy a hacer esto por ti, Señor, y voy a dar un porcentaje de esto a tu obra. Y muchos planes, tal vez el plan de hacer un ministerio que no se dio, de hacer algo que no se dio, y tal vez usted estaba tal vez en el punto, en el momento cumbre, ¿verdad? Imagínense a Moisés, hermanos, estando a punto de entrar, ¿verdad? O viendo de lejos esa tierra por la cual él luchó, llevó a la gente, llegó hasta ese punto en el cual Dios le dijo, hasta aquí llegaste y no vas a poder llegar. Entonces, imagínense, hermano, la dificultad. Yo recuerdo cuando hermano Joel llegó aquí, ¿verdad? Y recuerdo alguna vez en que tuvimos reuniones, porque tenemos devocionales juntos como familias. Y recuerdo, hermano Joel, una ocasión derramar lágrimas y dar un testimonio muy tremendo para todos, que todos ese día lloramos. Y a veces nos es un poco difícil, hermanos, entender lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y a veces es fácil juzgar a alguien y decir, ay, mira, tú dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste, ¿verdad? Pero no entendemos, ¿verdad?, que Dios obra diferente en todas las personas. Entonces, te hago una pregunta, hermano Joel. Entonces, ¿cuál es la dificultad en el caso de un misionero, o aplicándolo, hermano, en su propia vida personal, en alguna situación que usted no pudo lograr? La dificultad de no poder llegar a ese primer campo o a ese lugar donde Dios
tú, a lo mejor tú tenías ese plan o esa meta donde Dios, ¿verdad?, te había dicho que tú podías ir. ¿Cuál sería esa dificultad, el asunto más difícil o lo más preocupante? Bueno, como tú, yo conozco varios misioneros que dijeron que iban a un lado y después en cierto momento de su diputación cambiaron de lugar. Y bueno, yo soy muy sincero conmigo mismo, yo los criticaba, yo hablé de ellos, yo dije, wow, qué tremendo, o sea, cómo se atreven y eso es lo más terrible, que Dios te va a enseñar en carne propia. Dios te va a enseñar en carne propia que hablar de los demás, número uno, no está bien, número dos, no es de cristianos, y número tres, pues hay un dicho en México, dice no escupas para arriba porque te puede caer. Literalmente eso fue lo que a mí me pegó, porque yo hablé de varios misioneros, no amigos míos, pero hablé de ellos pensando y diciendo, pero ¿cómo es posible? Y al final de mi diputación, literalmente a unos 3-4 meses fue que yo tuve que cambiar de campo y fue un shock para mí. Y es un problema impresionante porque literalmente toda tu mente te has consagrado durante años, le has dicho a cientos de iglesias, porque tú sabes que no visitas una o dos iglesias, visitas literalmente 100, 200, 300, 400 iglesias y tener que decirles que tienes que irte a otro lugar y tú afirmabas que Dios te había llevado, que te quería llevar a un lugar. Y la mayoría de los pastores, no sé si te tocó a ti cuando estabas haciendo diputación, te dicen, bueno, hermano, yo lo voy a sostener porque usted tiene una seguridad y me hizo creer en usted. A mí me tocó varias veces de que, hermano, yo nomás lo escuché, lo vi tan seguro y Dios me dio la paz de sostenerlo. Y fue algo que yo dije, wow, voy a perderlo. Y te voy a ser bien sincero, he perdido muchas iglesias por el cambio de campo, pero te voy a decir esto. Si yo me hubiera ido a Japón, ahora lo entiendo, si yo me hubiera ido a Japón, hubieran pasado cosas tal vez terribles y difíciles en la vida de nosotros, ya que nuestro sostén misionero se ha ido muy abajo, y no es queja, no es nada, es simple y sencillamente ha bajado mucho, que si hubiéramos estado en Japón, no, nos hubiéramos tenido que regresar a los 3-4 meses de retirado. Otra cosa es que hemos visto la mano de Dios en este país, en este lugar, en esta ciudad, como Dios ha levantado de la nada, ha levantado una congregación que no es tuya, no es mía, es del Señor, y que Dios ha hecho una obra y me ha permitido, yo creo, trabajar más con japoneses aquí de lo que me hubiera permitido trabajar en Japón. Ahora, hermano, ¿cómo dices eso? Pues en Japón está lleno de japoneses, sí, pero la cultura japonesa es muy difícil en su país. Cuando tú agarras un japonés fuera de Japón, él se siente libre, liberado, mucho más abierto. Bueno, tú has visto cómo Kenjiro ha ido a la casa, se queda después de la cena, quiere platicar, nos ha acompañado a la iglesia, ha estado escuchándonos muchas veces, y ha sido algo impresionante que yo estoy seguro que hubiera batallado muchísimo en Japón. Y doy gracias a Dios que a pesar de pensar en el problema, nosotros decidimos pensar en lo que Dios quiere para nosotros. Déjame te digo a ti, hermano, si me estás escuchando, lo primero que se te va a venir a la mente es qué va a decir la gente, pero yo lo que te invito a que pienses es qué va a decir Dios de mí si no obedezco. Nosotros no vivimos para la gente, vivimos para Dios. Y es bien importante agradar a Dios, porque cuando tú agradas a Dios, Dios empieza a mover y empieza a moldear, y dice la Biblia en Proverbios que confía en Él y Él hará, y dice la Biblia que Él va a enderezar tus veredas, y es algo que realmente se cumple. Así es, hermano Joel, y bueno, pues qué tremendo, en verdad, hermanos, que muchas veces como hijos de Dios, y bueno, esto no nada más con relación a la obra misionera, pero muchas veces como hijos de Dios, a veces queremos tomar más en serio las palabras del hombre que las palabras de Dios. A veces, hermanos, estamos pensando más en qué va a decir alguien. ¿Qué va a decir alguien, cuando escuche? ¿Qué va a decir alguien cuando escuche lo que yo voy a hacer? ¿O qué va a decir esa persona cuando sepa lo que yo estoy haciendo, lo que tengo que cambiar? Y hermanos, en verdad, hermanos, permite que Dios te trabaje en tu vida. No importa lo que el hombre piense, no importa. Y esto, hermano, ya es un poco más enfocado en la vida personal de cada quien que nos escucha, hermano.
Si tú encuentras la verdad de la palabra de Dios que te hace libre, hermano, no importa quién te deje, no importa quién te critique, no importa quién hable de ti, si tú encuentras la voluntad de Dios en tu vida, hermano, no importa lo que suceda, si tú sabes que Dios te está moviendo, está haciendo esto por ti, hermanos, muchas veces seremos criticados, serás abucheado, serás criticado, dirán de ti que tú no estás en serio, que las cosas están mal en tu vida, ¿verdad? Pero mira, hermano, cuando Dios mueve tu vida y tú sabes cuando Dios mueve tu vida, a veces no es un asunto que tú esperabas, a veces son cosas que pasan, ¿verdad? Que de las cuales a veces ni estabas preparado. Imagínense, hermano Joel, o sea, él hablar japonés, un idioma que te tarda años, ¿verdad? Años, y de repente tener que decir adiós y tener que empezar desde cero a aprender a hablar un idioma diferente totalmente, hermanos. Y si usted ha escuchado el tailandés, hermano, realmente usted podrá darse cuenta que no es como ir de aprender español a aprender portugués, o no es como ir de aprender español a aprender inglés, o como ir de español a italiano, o a francés, pero fíjese, es de un idioma, de América a un idioma de Asia, hermano. Usted ha escuchado idiomas de Asia, es totalmente diferente. Entonces, empezar desde cero, hermanos, y bueno, pues en este punto le animamos a recordar, hermanos, que cuando Dios te muestra lo que Él quiere de ti, hermanos, no tengas miedo ni temor de lo que van a decir los demás. Recuerda que a veces cuando ponemos la mirada en el hombre, hermano, en lo que el hombre dice, nos impide, hermanos, de lograr hacer la voluntad de Dios. Hermano, no tenga miedo de hacer la voluntad de Dios. Recuerde que la Biblia dice que Jesús dijo, él dijo que por su nombre, ¿verdad? Que sería causa de división incluso eso, hermano. Entonces, les animamos, hermanos, en este punto a recordar, ¿verdad? Que cuando Dios, ¿verdad?, nos enseña su voluntad, a veces será difícil, ¿verdad? Pero sería mejor que aceptemos lo que Él quiere, y podamos seguir adelante. Y bueno, pensando en este punto del ser difícil, hermano, yo sé que, hermano Joel, para ti fue muy difícil, y no nada más para ti, ¿verdad?, pero también pensando en tu esposa, pensando en tus hijos, ¿verdad?, que los hijos de hermano Joel, ellos se enferman mucho aquí, muy seguido, ¿verdad? Entonces, exacto, es cada fin de semana. Cada fin de semana, cuando llevan a hacer el servicio, se enferman para no ir, ¿verdad? Es cierto. pero se enferman seguido. Entonces, muchas cosas, hermano, y tal vez usted que no ha tenido la bendición de ser misionero, usted no sabe realmente todo lo que un misionero tiene que pasar para poder llegar a un campo, el llegar a un lugar, ¿verdad? Y cuando pase el tiempo, empezar a vivir una vida diferente, y a veces uno regresa a su país, y cuando ve las tortillas uno llora de felicidad, y otros han de decir, ay, qué exagerado, ¿verdad? Pero no saben todo lo que tiene que pasar el misionero. Entonces, hay una pregunta más que me sale aquí al respecto, hermano, de este tema. En tu caso, hermano, tener que cambiar de campo misionero, ¿crees que sea algo que demuestre que el misionero o la persona que tiene que hacer un cambio no estaba siguiendo la voz de Dios? Muy buena pregunta, y primero que todo también, hermano, no quiero que vayan a pensar que yo soy la eminencia en esto de ser misionero, pero quiero leer un versículo que es Hechos 9:15, dice, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido, hablando de Pablo, me es Interesante de este versículo es que no dice instrumento escogido me es para el evangelio. Aguas, no me vayan a malinterpretar, pero dice instrumento escogido me es a Dios. Dios es el dueño de su vida, o de mi vida, y solamente a Él tenemos que rendirle nuestro tiempo, nuestro amor, y si Él nos pide hacer lo que Él nos dice, hay que hacerlo. Definitivamente, hermano, la primera cuestión al querer cambiar de campo es, entonces el llamado que tenías no era legítimo. Otra vez recalco, el llamado no es a un lugar específico. Tenemos muy metido esto en la cabeza. No, es que yo voy a Argentina y en Argentina me tengo que morir y mi corazón se tiene que quedar ahí si quiero mandar mi cuerpo como el... No, espérame. Ese es el misionero moderno. De los 1800 para acá, esos son los misioneros modernos. Ahora, hicieron una excelente obra, no los estoy criticando, Dios los utilizó de esa manera increíble, pero Pablo en 16 lugares diferentes, por circunstancias, por
porque Dios lo llevó e hizo una obra interesante, pero que tú cambies de campo no es que no estés escuchando la voz de Dios, al contrario, si tú escuchas y si tú quieres cambiar de campo porque Dios te lo dice, eso habla de que escuchas la voz de Dios. Así es. Muchas veces nosotros nos aferramos por el qué dirán a una cosa y salimos perdiendo. Hermano, puedo pensar varios casos en este mismo instante de misioneros que tuvieron que tal vez haber salido de su país por cuestiones que yo ya les había dicho, por medio de enfermedad, por medio de finanzas, y tuvieron que salir mal del país porque simple y sencillamente se quedaron, no, es que yo me quiero morir aquí, pero es que Dios no quería que te murieras ahí. Tal vez Dios te quería llevar a otro lugar y tú por ser aferrado por el qué dirá la demás gente, Dios te termina sacando, como decimos allá en el norte, con la cola entre las patas, porque te aferraste a algo cuando realmente tú debes de ser un instrumento escogido para Él. Y si Dios te quiere usar en el evangelio, te quiere utilizar levantando un papel, te quiere utilizar tocando, te quiere utilizar repartiendo folletos, Dios te quiere utilizar en lo que Él quiere, tú debes de ser un instrumento para Dios. Así es. Para Dios. Entonces, yo no considero, por experiencia propia, que cambiar de campo es que no hayas escuchado la voz de Dios, al contrario. Es decir, ¿sabes qué? Yo iba bajo este rumbo, Dios me había dicho este rumbo, pero en su soberanía cambió, y pues bueno, por experiencia propia podemos ver que Dios ha hecho una obra, no por nosotros, hermano, insisto, no es por lo que tú o yo podamos hacer, pero es porque hay personas dispuestas a hacer lo que Él quiere. Así es. Y hermanos, pues les invitamos que nos están escuchando. Si usted tiene alguna pregunta que hacer acerca de los aspectos que un misionero tiene que pasar, a veces por aspectos inesperados, muchas veces que tiene que pasar un misionero, hermano, les invitamos a que ustedes nos escriban un mensaje por ahí y vamos a estar haciendo la pregunta al hermano Joel. Y mire, hermano, que cuando estar en el campo misionero, hermanos, implica muchas cosas. Estamos expuestos a muchas cosas. Estamos, por ejemplo, aquí en Tailandia, tenemos visas que se renuevan cada año, ¿verdad? En el caso mío, ¿verdad? Como en el personal, como familia, pero podría pasar que el día de mañana el gobierno puede decir, ¿saben qué? Lo siento, pero se tienen que regresar. Entonces, muchas veces tal vez la gente que está mirando, ¿verdad? El misionero va a pensar, bueno, pues este hermano ya se regresó, andaba haciendo las cosas mal, o tal vez Dios lo castigó, ¿verdad? O está sucediendo, ¿verdad? Algo ahí en su vida, ¿verdad? Y estamos hablando, ¿verdad? Especulando. Pero mira, hermano, de verdad que incluso que el misionero se regrese de un campo, ¿verdad? No precisamente quiere decir que las cosas están mal, ¿verdad? Dios mueve como Él quiere a las personas, Él hace como Él quiere y Él es el Dios, Él es el que nos da las órdenes y tenemos que seguirlas. Y una vez más, hermano, es enfocado a cualquier persona, ¿verdad? En tu vida personal, tal vez tú estás aferrándote a algo que Dios, ¿verdad? Quiere cambiar. Y bueno, recuerda esto, Dios es quien dice a dónde ir, a dónde no ir. Dios abre las puertas y Dios las cierra. Simplemente, hermano, ten el valor de hacer su voluntad. No importa, hermano, no importa las consecuencias con el hombre, ¿verdad? No importa las consecuencias con el hombre, hermano. Recuerde que lo importante es estar bien con Dios. Recuerda que cuando estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, cuando estamos bien con Dios, hermanos, siempre habrá personas, ¿verdad?, que quieran hablar, decir, dañar. Hermano, recuerda que no importa quién, ¿verdad?, esté en desacuerdo. Recuerde que siempre lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Y bueno, hermanos, tenemos hermanos, una pregunta más que quiero hacer, hermano Joel. Hermano Joel, una pregunta. Por ejemplo, yo soy pastor aquí en la iglesia, somos pastores aquí, ¿verdad? Y conocemos a muchos pastores. En lo personal, yo conozco a más de 300 pastores, ¿verdad? Y bueno, yo sé, hermano, que, por ejemplo, el que un misionero, y una vez más, yo conozco muchos misioneros, puedo hacer una lista larga de misioneros, ¿verdad?, que han tenido que cambiar el campo misionero, ¿verdad?, han tenido que regresar del campo misionero por aspectos que no tienen que ver con ellos, pero son cosas que se pusieron en sus caminos, ¿verdad? Y bueno, tuvieron que hacer un cambio. Ahora, yo, hermano, como misionero que fui a muchas iglesias, conocí muchos pastores, yo sé que es algo que tal vez a un pastor o incluso a miembros de iglesias no les agrada el ver a un misionero que se regresa, que cambia de campo, que tiene que ir a un lugar donde no dijo que iría, ¿verdad? Entonces,
como pastores, hermano Joel, o como miembros de iglesias que conocemos misioneros o que apoyamos misioneros, ¿qué aspectos debemos de considerar, hermano, cuando un misionero debe hacer un cambio de campo o tiene que regresar del campo misionero? Bueno, número uno, lo primero que yo recomendaría es que le llamen al misionero. La verdad es que la mayoría de las personas toman acciones muy, muy rápidas, muy apresuradas, cortan al misionero, mientras sí o no le cortamos y ya no va a saber nada de nosotros. Creo que se me hace un poquito injusto en el aspecto de que, pues bueno, va a ser difícil recuperar ese sostén en otra parte. Y la otra cosa es, si no confían ustedes ya en el misionero, llamen al pastor, llamen a la iglesia, vean referencias. Una de las cosas importantes que nosotros hicimos es que llamamos a los pastores que me sostenían para decirles, mi pastor me apoyó en eso y por lo cual estoy agradecido. Llamó a pastores para decirles de nuestro cambio, la situación, por nuestras visas y etcétera. Y eso dio mucha paz a los pastores que nos sostenían. Entonces, la verdad es que tienen que hablar con la iglesia, tienen que hablarle al pastor y según la recomendación que el pastor, lo que el pastor dé de él, pues bueno, eso va a decir mucho, ¿verdad? Del misionero. Si el pastor dice, bueno, cambió porque simple y sencillamente no hemos sabido de él durante 4 o 5 meses, ahora ni nosotros sabíamos que iba a cambiar de campo, bueno, pues ahí pueden ustedes fácil tomar su decisión, pero si el pastor, como en mi caso, el pastor sigue muy de cerca nuestros casos, cada cierto tiempo estamos platicando y él sabe las dificultades y las cosas que estamos pasando y él va a respaldar porque sabe que no es una cuestión de nosotros, pues es una cuestión que sobrepasa nuestro poder, que fue lo que nos sucedió a nosotros. Llamen al pastor. Gracias a Dios tenemos algo bien importante que es el teléfono celular. Ahora por medio de una videollamada, por medio de un mensaje, se puede comunicar uno muy rápido y puede salir de dudas. Desgraciadamente, yo sé que no es el tema, pero desgraciadamente el chisme ha hecho mucho daño a las iglesias. Cuando le llega un chisme a un pastor, ya lo masticaron 7, 8, 9, 10, 15 personas y es como el teléfono descompuesto. Muchas veces no saben la razón del cambio de campo, pero ya que alguien lo supo, lo aumentó, lo masticó, lo dejó sin sabor, le pusieron sabor y se lo pasan a un pastor y el pastor se queda con un mal sabor de boca. Lo que yo les recomiendo es que hablen directamente con el pastor, con el misionero y pues bueno, eso va a ayudar muchísimo. Así es, hermano Joel. Y bueno, pues una vez más, hermanos, como personas que estamos, es muy curioso, ¿verdad? Pero a veces los cristianos somos como los espectadores, ¿no? Que estamos viendo un partido de fútbol, ¿verdad? A la gente que es allá de Monterrey, ¿verdad? Que nos está escuchando. Usted sabe la afición de los Rayados y de los Tigres, ¿verdad? Yo no soy muy aficionado al fútbol, y bueno, pues, pero pues yo sé, hermanos, que para muchos, ¿verdad? Es una afición muy grande. Y bueno, yo recuerdo, ¿verdad? La broma de que todo el mundo, ¿verdad? Es un buen jugador de fútbol cuando está viendo el partido, ¿verdad? Sentado en su sillón, con su refresco, con sus papas, ¿verdad? O con su carnita asada. Y bueno, pues, es muy fácil decir, hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro, ¿verdad? Pero si tú estuvieras ahí en el campo, ¿verdad? Tú sabrías lo difícil que tal vez es, ¿verdad? El estar jugando tal vez en ese partido. Y bueno, lo difícil que tal vez es, lo cansado que es para esos jugadores estar allá. Entonces, hermanos, es muy fácil, ¿verdad? Cuando uno no es misionero, ¿verdad? Estar mirando al misionero y estar diciendo, mira, este misionero lo que está haciendo, mire, ya se va a regresar, o ya tuvo que cambiar de campo misionero, ¿verdad? O tuvo que hacer este cambio en su obra misionera, tuvo que irse a otro país, o no fue al país que él dijo, ¿verdad? Y bueno, es muy fácil, ¿verdad? Decir, pero mira, hermano, de verdad que empezando desde el asunto legal, los papeles, documentos y todas estas cosas, el costo es muy alto, el asunto a veces no tiene que ver con la persona que está tramitando, pero tiene que ver con muchas cosas, el gobierno y todo esto. Entonces, hermanos, hay muchos aspectos y bueno, les invitamos, hermanos, a que usted piense, hermanos, en esto, a que Dios a veces hace cambios,
¿verdad? Dios a veces hace movimientos más bien, ¿verdad? Dios no es sino que Dios no quería y luego no quería, pero hace movimientos en la vida de los misioneros con un propósito, hermanos. Y hermano Joel está aquí dándonos testimonio de lo que es, lo difícil que es, ¿verdad? Estar en lugares diferentes. Hermano Joel, por ejemplo, usted podría ayudarnos a comparar, por ejemplo, los campos, por ejemplo, la diferencia entre Japón, Tailandia y México, hermano. Denos un poquitito acerca de esto, las diferencias de los tres países. Bueno, hay una diferencia abismal de uno al otro. Por ejemplo, en México, pues simple y sencillamente la mayoría de la gente tiene un concepto erróneo de Dios, pero saben quién es Dios. En Japón, tú vas y hablas acerca de Dios y la mayoría de las personas te dicen, pues, ¿de qué Dios me estás hablando? Pues del Hijo de Dios. Bueno, ¿y a poco Dios tiene un hijo? Diferentes cosas así, si hablamos en cuestión de religión, pero si hablamos en cosas tan simples, por ejemplo, en el lugar donde nosotros íbamos a estar, hermanos, íbamos a estar la mayoría, 8 meses del año era nevada. Íbamos a estar al norte de Japón, se llama Shibetsushi, Hokkaido, y llegaba hasta 17 a 25 grados bajo cero. Wow. Durante 8 meses del año. Y pues llegamos a Tailandia, bajamos en Bangkok y los primeros 15 minutos que yo estuve ahí me sentía que me estaba ahogando del calor. Y llegamos en la noche, me estaba ahogando, estábamos no sé si a 40, 45 grados. El calor, todo eso tan diferente. Por ejemplo, el japonés es muy reservado, el tailandés es mucho más abierto, un poquito sonríe todo el tiempo, el japonés es más serio, más retraído, no quiere hablar, el tailandés sí contesta, el japonés es muy diligente, el tailandés es un poquito más lento para las cosas. Hay muchas diferencias, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros, lo más fresco que llega a estar, ahorita estamos en temporada de invierno, y simple y sencillamente llegamos a 20 grados y la gente trae unas chamarras que parece que va a caer nieve y pues no. Salimos nosotros a lo menos yo salgo en playera de manga corta y los veo enchaquetados y digo, wow, si hubieran estado en Japón se estuvieran literalmente congelando. El idioma es tan diferente. Yo pensé que haber aprendido japonés me iba a ayudar un poquito, pero no, definitivamente no. A ver, hermano, cuéntanos una muestra para que los hermanos puedan escuchar. ¿Cómo se dice hola en español? No, ¿Cómo se dice hola en japonés, hermano? A ver. En japonés se dice konnichiwa. ¿Y en tailandés cómo se diría? Sawadee krap. Sawadee krap. En tailandés no soy muy bueno, la verdad es que es un idioma bastante complicado. Yo te admiro en eso, hermano. La verdad es que Dios ha hecho algo grande en tu vida por manejar ese idioma tan difícil. Pues mire, hermano, que de verdad que estamos contentos porque Dios nos ha permitido estar aquí trabajando juntos, haciendo la obra del Señor. Y hermanos, estamos, hermanos, en un lugar donde no hay mucho evangelio, perdón, y hermanos, de verdad que el estar solo, hermano, en un campo como es todo un reto, y de verdad que Dios nos ha dado bendición, yo creo que a mi familia, por la familia del hermano estar aquí, y supongo que también hermano Joel podría decir lo mismo de nuestra familia. Claro. Y es una bendición, hermanos, trabajar en equipo. Y mire, le voy a comentar algo aquí entre nosotros, hermanos, que nos estamos escuchando. Fíjense, hermano, que aquí en Tailandia, ¿verdad? Hay muchos grupos religiosos, ¿verdad? Que tienen aquí sus obras y están haciendo lo que ellos creen que es correcto hacer para que ellos propaguen su grupo, como quieran usted llamarle. Y hermano, fíjese que es un aspecto muy marcado que siempre miramos, es que hay muchos los grupos que vienen, hermanos, vienen siempre en grupos de varias familias, de varias personas, son varios integrantes que están haciendo ciertos trabajos para sus grupos de ellos. Y bueno, gracias a Dios, hermano, que algunos de ellos creen en la salvación por gracia y creen que Cristo es el único Salvador, y pues lo demás tal vez están en muchas cosas equivocadas, pero al menos tienen el evangelio correcto, y pues al gente venir a esos grupos, ¿verdad? Que tal vez nosotros no hemos podido llegar, ¿verdad? Ellos tienen el evangelio. Pero vemos un patrón repetido, hermanos, que vienen en grupos, y bueno, esto ha pasado aquí en Tailandia, ¿verdad? Algo que no habíamos planeado, ni hermano Joel lo había planeado, ni yo lo había planeado. Nos conocimos hace muchos años y nunca nos imaginamos, ¿verdad?, que íbamos a estar aquí trabajando juntos, y ha sido de mucha bendición. Es muy curioso porque aquí en Tailandia ni siquiera
Es muy raro, ¿verdad? Hispanos trabajando aquí en Tailandia. Gracias que nos ha permitido el Señor, ¿verdad? Estas dos familias estar sirviendo como mexicanos y como hijos de Dios, ¿verdad? Estar sirviendo en esta iglesia. Y pues ha sido una bendición, ¿verdad? El poder trabajar los domingos, estamos enseñando, hermano Joel enseña en inglés y yo le traduzco en la primera enseñanza al tailandés y en la segunda enseñanza del domingo el hermano Joel descansa, ahora me toca a mí enseñar y estoy predicando ya en inglés y tailandés. Y bueno, ha sido de mucha bendición, hermanos, el poder trabajar y como hermano Joel dice, ver lo que Dios ha hecho en estos meses, que la iglesia todavía no tiene ni siquiera un año, ¿verdad? Y empezamos esta iglesia con 4 jovencitos del grupo anterior donde estábamos, hermanos, y ahora tenemos una iglesia. Dios nos ha permitido, ¿verdad? Verla crecer y ver un grupo de gente, y gracias a Dios a lo que Dios ha hecho, hermano Joel. Y esto es gracias a algo que no estaba esperado, que el hermano Joel en su principio, ¿verdad? Pasó por una dificultad de le poder entender, ¿verdad? Y hermano Joel, podría hacer algunas palabras de ánimo, hermano, tal vez a aquella persona, tal vez a aquel misionero o aquella persona, ¿verdad? Que está pasando por un momento inesperado, un aspecto inesperado, algo que no había planeado, pero, unas palabras de ánimo para aquella persona, hermano, que tal vez está pasando por un momento difícil, como tú lo pasaste, en el tener que ir hacia un rumbo que no había pensado, ¿verdad? Dios ha hecho esto en sus vidas y bueno, ¿qué palabras de consejo les darías o qué palabras de ánimo les darías, hermano? Bueno, lo primero que yo les diría es escucha la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios antes que la voz de todos los demás. Siempre va a haber gente que te va a querer aconsejar y no es malo que te aconsejen, pero el que tienes que escuchar primero es a Dios. Y después de eso, cuando Dios confirme en tu corazón qué es lo que tienes que hacer, hazlo, porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. Algo que quería mencionar y puntualizar es que en este mes pasado, para dar cifras exactas, tuvimos tanto la asistencia más grande, tanto la entrada de ofrendas más grande en nuestra iglesia, aclarando que no hemos enseñado acerca de dar. La gente liberalmente ha dado, no hemos tomado el tiempo para decirles qué es el diezmo, por qué tienen que ofrendar. Sin embargo, la iglesia está dando por liberalidad porque entre tú y yo, que somos los pastores de la iglesia, no hay una rivalidad de quién es mayor, si hay que hacer, porque la preeminencia la tiene la palabra de Dios. Cuando tú haces lo que Dios quiere enseñar, la palabra de Dios, la iglesia va a crecer. Tuvimos la asistencia más grande fue 63 personas en un culto de escuela dominical y nos hemos mantenido desde 50 a 63 con invitados. Tuvimos también 7 invitados el mes pasado, que ya estamos en un mes nuevo. Y eso, yo realmente, hermano, te quiero ser muy sincero, yo pensaba que nos íbamos a pasar mínimo, un año picando piedra, pero nada más tu familia y yo, y al cabo de 9 meses, por la gracia y misericordia de Dios, hay una congregación que está aprendiendo de la palabra de Dios, está aprendiendo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que está aprendiendo de su palabra, que es lo más importante. Y pues bueno, la verdad es que Dios hace, y cuando hace, lo hace bien. Así es. Entonces, llévate esto en el corazón. Cuando tú haces lo que Dios quiere, Él te va a enseñar muchas cosas que tú jamás pensabas que ibas a poder lograr. Y literalmente nosotros no podemos lograr nada, pero si tú te pones en las manos de Dios, Dios va a obrar en una forma impresionante. Y pues déjate usar por el Señor en lo que Él quiere que hagas. Él te va a ayudar a hacerlo de una manera perfecta. Así es, hermano Joel, y bueno, pues realmente, hermano, tal vez la gente que nos escucha estaba diciendo, bueno, pues 60 personas no es mucho, tal vez estamos acostumbrados en países de América, ¿verdad? En países latinos, ¿verdad? Una iglesia de este tamaño es una iglesia muy pequeña. Pero estamos hablando, hermanos, de la Ventana 1040, de un país donde las personas son budistas, donde para ellos el cristianismo es una religión extraña de los extranjeros. Para ellos es una religión, ¿verdad? Que no es la religión nacional, que no es la religión de la cultura del país, no tiene que ver con el país.
Entonces, estamos hablando que un grupo de esta cantidad de hermanos que nos escuchan es un grupo grande, ¿verdad? Estando en un país como este, ¿verdad? Donde la gente, ¿verdad?, profesa el budismo. Y bueno, tenemos una pregunta, de la hermana Julia, Julia Cantú, hermana, gracias por mandar su pregunta. Y la pregunta es, hermano Joel, pues usted ayúdanos a contestar, ¿cómo le hacen, hermanos, para compartir el evangelio de Cristo aquí en Tailandia? ¿Cómo podemos compartir el evangelio aquí en Tailandia? En el aspecto de las leyes del país, ¿verdad? Y también a qué cosas nos hemos enfrentado. Pues bueno, primero que todo, gracias por la pregunta, y nosotros hemos experimentado algo bien interesante, que nosotros salimos en bicicleta. Aquí en el área que nosotros estamos, la mayoría de los lugares a donde vamos a visitar son condominios de estudiantes, porque estamos muy cerca de la universidad, creo que es la segunda o tercera más importante de Tailandia, y literalmente están en diferentes partes, y lo que nosotros hacemos a la persona que podamos ver, le entregamos un folleto que está obviamente en tailandés, y se le empieza a explicar un poquito acerca del evangelio, y la mayoría de las personas nos dicen, soy budista, no he escuchado nada acerca del evangelio, pero lo que hace la obra, mis hermanos, como decimos en México, aquí y en China, es la palabra de Dios. La que es como una espada de dos filos es la palabra de Dios. La que penetra hasta partir el alma es la palabra de Dios. Entonces, el método tal vez puede ser diferente, pero el arma es la misma, la palabra de Dios. Así es, hermano Joel. Y bueno, pues gracias a Dios, hermanos, estamos en un país que en cierta manera, si hacemos las cosas de la manera correcta, ¿verdad? Podemos tener libertad. No tenemos la misma libertad que en países latinos, ¿verdad? No podemos ir a hacer ciertas cosas que en un país latino se haría, pero teniendo la prudencia necesaria, hermanos, podemos, gracias a Dios, compartir el evangelio sin estar quebrantando las leyes del país, que es algo muy importante, que es lo que nos importa, que es algo que sabemos que a Dios le importa, ¿verdad? Que nos sometamos a las leyes, así como Dios también tiene las suyas, a las cualquiera que nos sometamos. Y bueno, pues entendemos esto, hermanos, y gracias a Dios que es un país abierto. De hecho, hermanos, en la ventana 1040, ¿verdad?, es uno de los pocos países abiertos al Evangelio, donde hay oportunidad de venir, y le invitamos, hermanos, si usted quiere, hermano o hermana que nos escucha, visitarnos aquí en Tailandia y venir y experimentar lo que es, ¿verdad?, compartir el evangelio con una persona budista en la ventana 1040, hermano. Le invitamos a venir, hermanos, y visitarnos, ¿verdad? Nos hemos enfrentado, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios nos ha cuidado, ¿verdad? Han habido dificultades, pero no ha habido tal vez nada que haya sido peligroso, ¿verdad? Que hayamos pasado por algo que tengamos que lamentar. Gracias a Dios que Dios nos ha cuidado. Y bueno, los únicos casos que hemos tenido son casos de bendición, ¿verdad? Gracias a Dios. No han sido casos trágicos, y Dios nos ha permitido ver su mano obrar en las personas, ¿verdad? Estamos, de hecho, en estos tiempos, estamos en contacto con algunas personas que tienen mucho interés, ¿verdad? Para escuchar. Hace poco un joven, ¿verdad?, que Dios nos permitió conocer, hermano Joel, y a su servidor, ¿verdad? Él está haciendo muchas preguntas. Igualmente conocimos a otra persona que tiene una imprenta, ¿verdad? Y están haciendo muchas preguntas acerca de la palabra de Dios con un interés, tal vez no de conocer la verdad, pero con un interés de saber qué es esto que estamos enseñando, qué es la palabra de Dios, qué es la Biblia. Y bueno, gracias a Dios que esas personas, ¿verdad?, estamos trabajando con ellos, y a su tiempo, ¿verdad? No es como en los países de América. Aquí la gente le toma mucho tiempo entender la verdad y llegar a creer. Incluso en la iglesia a veces tenemos personas que están sentadas por 1 mes, 2 meses, 3 meses viniendo a la iglesia, y de repente les hace clic en su cabeza el evangelio, ¿verdad? Y ellos aceptan la verdad de la palabra de Dios. Y bueno, tenemos, gracias a Dios, personas con las que estamos trabajando, y bueno, Dios nos ha dado esta bendición, hermanos, de estar aquí trabajando para el Señor en la ventana 1040 aquí en Tailandia. Igual les invitamos a que oren por nosotros, oren por la familia, hermano Joel, oren por su servidor, hermanos, y gracias de verdad, hermanos, porque sabemos que algunos de ustedes oran por nosotros y están haciendo esta obra tal vez desde ese lado del mundo, para que podamos nosotros aquí de este lado del mundo poder participar. Y bueno, estamos terminando con el tiempo, hermano Joel, gracias por habernos acompañado, y queremos nada más invitarte, hermano Joel, a que hagas una pequeña despedida, unas palabras de despedida, hermano, y que pues unas últimas palabras de ánimo para los hermanos.
Claro que sí, sigan adelante, sirvan al Señor y recuerden que el dueño de nuestras almas, el que compró nuestras vidas por medio de sangre, fue nuestro Señor Jesucristo, y a Él tenemos que entregarle toda nuestra vida. También quisiera decirles acerca de la hermana Patti. La hermana Patti es una hermana que está ayudando a todos los que estén en el área metropolitana de Monterrey, que quieran hacer sus trámites de pasar de iglesia a iglesia registrada, hacer su AR. Pueden llamarle a ella. Su número de teléfono es 811-370-1131. Lo repito, 811-370-1131. Ella está capacitada para poder ayudarte en todos los trámites ante Gobernación. Ella se ha dedicado a esto durante ya un tiempo. Por favor, llámale. Su nombre es Patti Galarza y díganle que el hermano Joel Sánchez lo recomendó y va a hacer un pequeño descuento del 5% para que usted pueda estar ahí con ella. Ella conoce todo lo que se necesita y pues bueno, Dios les bendiga, los amamos en el Señor a cada uno de ustedes que nos están escuchando y pues bueno, les queremos desear una feliz noche para el hermano Alfredo y un feliz día para cada uno de ustedes allá en América. Ok, hermano, vamos a dejarle un mensaje escrito, el número de teléfono de la hermana Patti, si usted necesita contactarse con ella. Y hermano, gracias una vez más por su tiempo. Aquí ya pasamos la noche del martes, ya estamos a miércoles en la madrugada. Y bueno, gracias hermanos por tomar su mañana para escuchar este programa, La Verdad que te hace libre. Hermanos, esto es una verdad también, una verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? El concepto que a veces tenemos del misionero y el concepto bíblico que debe ser, ¿verdad?, acerca de la obra misionera. Le invitamos, hermanos, a recordar que eso es una gran verdad y es una verdad que nos da libertad acerca de tal vez cierto desconocimiento acerca de este punto. Y bueno, gracias hermanos por su tiempo, gracias por escucharnos. Gracias a cada hermano que mandó saludos, hermanos, hay muchos hermanos que mandaron saludos, y gracias hermanos por sus preguntas también. Les mandamos un saludo desde Tailandia, y hermanos, gracias por escuchar este programa. Les recordamos, hermanos, la verdad que te hace libre, la única verdad que te hace libre es la verdad de la palabra de Dios. Que tengan buen día y que Dios les bendiga.